¿quién no ha escuchado alguna vez esta o aquella teoría sobre el paradero de las tribus perdidas? Pero sobre todo se ha especulado acerca de la forma en cómo éstas habrán de ser restauradas. Hay quien las sitúa en África, lo que serían las actuales Nigeria, Malí, Senegal, e incluso en América del Sur, lo que hoy sería México o Perú. Pero, ¿es realmente posible saber dónde se encuentran? Y lo más importante, ¿volverán a ser restablecidas alguna vez? Shalom, queridos Jabrim. Mi nombre es Isaac Ben-Aur, y en el shiur de hoy hablaremos, con la ayuda del cielo, sobre un tema que a priori parece ser casi anecdótico en medio, del vasto conjunto de las profecías bíblicas y que sin embargo ha tomado gran relevancia en algunos sectores de creyentes en el Mesías, principalmente entre los llamados mesiánicos, quienes han querido ver en estas tribus rasgos de su propia identidad. Vayamos primero al origen de la cuestión. En la Biblia leemos lo siguiente. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Gelaj, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Segunda de Reyes Melahim 17:6. A continuación, la Biblia nos dará las causas que llevaron al reino del norte hasta la ruina y la deportación, describiendo cada una de sus prácticas de idolatría, y como ellos no se volvieron al Eterno su Dios cuando fueron amonestados por los profetas. Es más, endurecieron aún más su cerviz ante las amonestaciones del cielo, hasta que llegó el conocido desenlace, según lo escrito. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino únicamente la tribu de Judá. Segunda de Reyes Melahim 17:18. La declaración "y no quedó sino únicamente la tribu de Judá" debe ser matizada. Para empezar, la pequeña tribu de Benjamín, de Binyamin, en cuyo territorio se levantaba la mayor parte del templo sagrado del Bet Hamikdash, permaneció junto a Judá. En los capítulos 7 y 8 del libro de las Crónicas encontraremos una lista de familias benjaminitas que regresaron del exilio de Babilonia. Y también contamos con ejemplos de ilustres personajes que pertenecieron a esta tribu, como puede ser Menelao, quien fue constituido Cohen Gadol, sumo sacerdote, en el 172 antes de la era común, o el heroico Mordejai, personaje clave del libro de Esther, o el mismo apóstol Pablo, quien al igual que su maestro Rabban Gamliel, pertenecían a esta tribu. En la literatura rabínica intertestamentaria aparecen también numerosos personajes procedentes de diferentes tribus. Por ejemplo, Tobías, quien venía de Naftali. Puede usted leer el libro de Tobías 1 y 2. O Judith, quien pertenecía a la tribu de Shimón. Sobre esto puede leer usted Judith 8.1 y el 9.2. O incluso en los evangelios se menciona a una profetisa llamada Hannah que provenía de Asher. Y puede leer para esta referencia Lucas Nakai 2.36. Además, la tribu de Leví, de la cual procede el sacerdocio, debe ser tratada aparte. Pues de entrada muchos de los que pertenecían a este colectivo dejaron los lugares altos del norte para subir a Jerusalén. Además, esta tribu no se asentó en único territorio, al no serle concedido terrenos agrícolas en el reparto de la tierra, pero sí se le asignaron 48 ciudades, incluyendo 6 ciudades de refugio, para habitar en ellas, las cuales estaban distribuidas por toda la geografía del país. No solamente en el norte, sino en todo el territorio de Eretz Israel. Sobre esto puede usted ver Josué y Joshua 21, del 1 al 42, y también Primera de Crónicas, Divrei Hayamim 6, del 39 al 66. Volviendo a nuestro versículo sobre la dispersión de las tribus, vemos como los lugares allí mencionados, que eran Gelaj, Jabor y también el río Gozán y también las ciudades de los Medos,
pues al menos en teoría podrían ser identificadas, seguido su pista, su rastro, ¿no?, por los historiadores y por los arqueólogos, y de alguna forma hacer el seguimiento de sus flujos poblacionales, pues en el intento de seguir la pista de estas tribus. Y aquí merece destacada mención el mítico río Sambatión, que es citado en el Talmud y en numerosos midrashim de carácter fantástico. Este lugar, este río, es definido como el lugar allende del cual se encuentran las mencionadas tribus. Por ejemplo, Flavio Josefo lo sitúa entre Arcá y Rafaneana, los actuales Líbano y Siria, mientras que el Ramban, Maimónides, lo identifica con el río Guzana, ubicado en el antiguo reino de Media. Según la tradición, se trata de un curso de agua de propiedades maravillosas, pues durante los 6 días de la semana por él solo discurren piedras y tan solo en Shabbat toma la forma de un río normal, según lo escrito. Le dijo esto, aquí se está refiriendo al malvado gobernador Turnus Rufus, quien aparece algunas veces en el Talmud. ¿Quién puede decir que ahora es Shabbat? Le dijo Rabí Akiva, el río Sambatión lo puede probar, ya que, como hemos dicho, solo fluía agua durante el Shabbat. Hemos citado Sanedrín 65b. Y estas propiedades de este río, de carácter sobrenatural, impiden que los de Israel lo puedan atravesar, ya que durante los 6 días que está permitido cruzarlo es del todo impracticable, ¿no?, porque se trata de un río, de un curso de piedras que se mueven a gran velocidad. Y en Shabbat, que es cuando adquiere características naturales, entonces está prohibido cruzarlo. Volvamos a nuestro texto de Segunda de Reyes para recabar más información sobre las causas espirituales de todos estos hechos, como fue dicho, porque cortó Cará la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, a Yerabam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos del Eterno, y los hizo cometer gran pecado. Hemos citado Segunda de Reyes, Melahim 17:21. Y también el siguiente versículo. Y el Eterno desechó Yim'am toda simiente de Israel. Vejol Zera Israel. Segunda de Reyes, Melahim 17:20. En nuestro primer versículo aparecen 2 conceptos en apariencia contradictorios. Y estos nos van a llevar a reflexionar sobre el alcance profético de estas realidades. Por un lado tenemos el verbo kará, rasgar, cortar, desgarrar, que ya en su sentido llano nos habla claramente de la escisión de las tribus del norte, pero no con respecto a Judá o Jerusalén, sino Hasbe Shalom de la casa de David. Esto es, como si estuvieran siendo cortados todos sus vínculos con el Mesías. Que Dios desechara a toda la descendencia de Israel, unido a la similitud fonética entre el verbo kará, cortar, y karet, término que implica la ruptura del alma con sus fuentes espirituales, podía llevarnos, ¿no?, a pensar en la idea de que las tribus perdidas nunca más serán restauradas. Sin embargo, el nombre del instigador de esta situación, que fue el rey Jeroboam, ¿no?, y Yerabam, nos vendría a insinuar todo lo contrario, pues el significado de este nombre es: el pueblo llegará a ser numeroso. En hebreo, en la gramática hebrea, la letra Yod indica futuro, y en este futuro profético se habla de una gran nación, lo que nos insinúa que este proceso de corte y escisión es reversible, como vemos en nuestro gráfico. El nombre de Yerabam, que fue aquel rey impío que separó las tribus del norte con respecto a Jerusalén, sin embargo, puede ser interpretado proféticamente como una yod que indicará futuro, y Rav-Am, gran nación, lo cual nos retrotrae a la conocida enseñanza. Y también de ellos, de los de Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Romanos 11:23. Y aunque aquí
el apóstol habla de Israel en forma genérica, no deja de ser muy significativo que en el contexto de esta célebre profecía de los 2 olivos traiga una cita que fue dirigida no a Israel como pueblo en su conjunto, sino a Israel como el reino del norte. Según fue dicho, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Primera de Reyes Melahim 19:10. Hemos citado Romanos 11, 2 y 3. Que las tribus perdidas serían algún día restauradas, esto ya fue anunciado por los profetas, e incluso constituye un tópico dentro de la literatura rabínica. Pero al estar hablando de un lapso de, a fecha de hoy, 2743 años, nos planteamos si dicho retorno conservará aún características naturales o va a ser por completo de carácter espiritual. Y debemos preguntarnos también cuál de estas dos vías sería la más conveniente. Pues si nos atenemos a las Escrituras, cualquier rasgo o vestigio de las tribus según la carne estará inevitablemente ligado a la clipa, según fue dicho. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Servahaim, y los puso en las ciudades de Samaria, y en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Eterno, envió el Eterno contra ellos leones, que los mataba. Y añade: y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habite allí, y les enseñé la ley de Dios al país. Pero ellos no escucharán. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Eterno, aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según hicieron sus padres, hasta el día de hoy. Segunda de Reyes Melahim 17, 24, 25, 27, 40 y 41. Y este hasta el día de hoy, ad hayom hazeh, debe ser entendido más allá de su sentido histórico, definiendo la situación espiritual de los supuestos descendientes de las tribus perdidas según la carne. Algo así como unos samaritanos de la clipa, ¿no? Unos shomronim de clipa, caracterizados por un origen del todo incierto y unas prácticas religiosas donde el sincretismo, la mezcla de religiones, será la tónica, guardando así grandes similitudes con el concepto Erebra. Además, si una restauración en lo natural se presenta en extremo complicada, no así en el campo de lo espiritual, donde se daría cumplimiento al versículo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas Nakai 18, 27. Ya que al respecto de estas realidades, en el Zohar leemos lo siguiente. Rabbi Pinhas ben Yair dijo a Rabbi Eleazar: los hijos de Israel están enraizados en la derecha y el otro lado no se mezcla con ella. Pues aunque uno de los hijos de Israel corrompa su camino y caiga en la corteza impura, esto es, en la clipa, no se nutre de allí, sino que el santo bendito sea proyecta alimento en las cortezas impuras donde se encuentra a causa de él, ¿no? A causa del amor que siente por aquel individuo. Y ese hombre permanece como parte de los hijos de Israel asociado al flanco de la santidad. Zohar Shemini 36b. Cuán maravillosa es la gracia divina y cuán multiformes son sus caminos. Cuando Israel es castigado con el exilio, la Shejina desciende con él, y Dios no lo abandona en la vorágine de las naciones, ni lo deja en medio de las cáscaras de la impureza, sino que el santo, bendito sea, lo sigue nutriendo del grado de la santidad. Como también fue dicho, y moraba Mefiboshet en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Segunda de Samuel, Shmuel 9:13. Mefiboshet, esto es, con boca, Mefi de vergüenza, Boshet, y aún así se sienta y come de la mesa del rey. Querido amigo, son muchos los misterios que rodean a
restauración de las tribus de Israel, y no están a nuestro alcance poder entenderlos todos. Pero tenemos la convicción firme que con el regreso del Mesías, éstas habrán de retornar de forma milagrosa, como también anunciaron los profetas. Diles, así dice el Señor el Eterno: he aquí tomaré el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con el palo de Judá, y las haré un solo palo, Etz Ejad, y serán uno en mi mano. Veyadí, Ezequiel y Ejezquiel 37:19. Si desea apoyar nuestra labor, puede unirse a nuestro canal haciendo clic en el botón de unirme que encontrará en nuestra portada. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.